El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha destacado el elevado grado de cumplimiento del acuerdo de investidura firmado en 2019 entre el PSOE e Izquierda Unida, dos organizaciones estables frente a todo lo que está sucediendo en la política asturiana. Así se ha expresado este miércoles en Navia, donde una delegación del PSOE encabezada por Adrián Barbón, y otra de Izquierda Unida, por Ovidio Zapico, han mantenido una reunión de seguimiento del pacto de investidura. El jefe del Ejecutivo ha resaltado que, a pesar de las enormes dificultades de la legislatura, el acuerdo se está cumpliendo, debido a que PSOE e Izquierda Unida son dos fuerzas confiables que cuentan con estabilidad interna y una visión estratégica de Asturias. Sobre la petición de Izquierda Unida de crear un nuevo fondo de contingencia, Barbón ha dicho que el PSOE siempre está dispuesto al diálogo, si bien este tipo de asuntos se abordará a partir del lunes, cuando arrancan las conversaciones con todos los grupos, salvo Vox. La portavoz parlamentaria de Izquierda Unida, Ángela Ballina, ha destacado el buen entendimiento con el PSOE, en un encuentro cuyo objetivo es analizar las materias pendientes para poder avanzar en estos meses finales de legislatura, pero, también, con la vista puesta más allá de mayo de 2023, ha recalcado. La portavoz de Izquierda Unida Asturias ha reivindicado mantener el pulso del trabajo para abordar los problemas que siguen existiendo y que están encima de la mesa. Yo creo que fue en los últimos plenos del anterior periodo de sesiones, decíamos a ambos partidos, la Federación Socialista Asturiana e Izquierda Unida Asturias, la necesidad de hacer un análisis y seguimiento de nuestro acuerdo de investidura por el que yo fui elegido presidente del Principado de Asturias, que es verdad, lo fui con los votos de la Federación Socialista Asturiana y también con los 2 votos de Izquierda Unida Asturias. Eso hemos hecho en la reunión, que tiene que continuar a continuación, pero además lo quiero resaltar eligiendo además un municipio, como es el municipio de Navia, en el que hay un gobierno de coalición entre los socialistas e Izquierda Unida, un gobierno que funciona bien, un gobierno que yo creo que es ejemplo de estabilidad política, un gobierno que desde luego está proyectando Navia hacia el futuro, ¿no? Por eso en la primera parte de la reunión estuvieron los representantes, encabezados evidentemente por el propio alcalde y concejales tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida, para hacer un seguimiento pues, de ese acuerdo de legislatura que ellos tienen aquí, de ese gobierno compartido, y ser conscientes también de dónde están las preocupaciones que tienen como gobierno. Ahora estamos en la parte autonómica y hay varias coincidencias que yo creo que son claras, ¿no? La primera, que a pesar de las enormes dificultades que tiene la situación que estamos viviendo, con la pandemia, la pospandemia, la crisis de materias primas, ahora la guerra de Ucrania y el proceso inflacionista, la inflación, a pesar de todo ello, es verdad que el marco general del acuerdo de investidura se está cumpliendo. Somos dos organizaciones, yo creo que hay que decirlo abiertamente, confiables. Es decir, aportamos estabilidad política en Asturias. Primero porque somos dos organizaciones estables, como se está viendo frente a todo lo que está sucediendo en la política asturiana en los últimos tiempos. Nosotros no. Nosotros tenemos estabilidad interna y con esa estabilidad interna también damos estabilidad externa. En segundo lugar, porque además somos organizaciones constructivas. Es decir, no estamos en política ninguno de nosotros para ver en cualquier momento pues, una declaración táctica, sino que tenemos una visión estratégica de Asturias que compartimos en ese acuerdo de investidura y que estamos desarrollando. Una visión estratégica de transformación económica de Asturias, de apuesta por la industria, con la ciencia siempre como aliada, desde luego como en esa promoción de la innovación, con políticas claras de apoyos a las clases medias y a las clases trabajadoras asturianas, en estos momentos inflacionistas además con más fuerza aún. Dos fuerzas políticas que hemos apostado y apoyado que hubiera presupuestos en Asturias después de una década en la que no había presupuestos todos los años y que ahora estamos trabajando ya en la negociación presupuestaria que se abrirá, como saben, el próximo lunes, ¿no? Fuerzas constructivas que defienden los derechos de las personas, especialmente los derechos de las mujeres, el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Fuerza constructiva que desde luego tiene claro que la prioridad es Asturias y en eso estamos, ¿no? Por tanto, yo lo que quiero hacer es un balance que en general es positivo. Lógicamente siempre hay algunos puntos en los que al ser organizaciones diferentes también va a haber diferencias, pero los abordamos con ese sentido constructivo. Pero en este momento clave lo que intentamos apostar es por la estabilidad política.
Asturias necesita estabilidad política y creo sinceramente que lo que estamos valorando en positivo en esta reunión es precisamente que las dos fuerzas no solo la hemos dado durante estos 3 años, sino que la vamos a dar el resto de legislatura para garantizar que Asturias no se pare. Bueno, yo creo que voy a empezar como empezó el presidente. Efectivamente, el objetivo de la reunión es evaluar y hablar sobre todo lo que ha pasado en esta legislatura, una legislatura desde luego complicada, que además nadie esperaba que ocurriese lo que ocurrió durante toda esta legislatura. La hacemos en Navia porque cogobernamos, efectivamente, cogobernamos sin ningún problema y yo creo que se está dando ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas y cómo llegar a consensos, a trabajar en favor de la ciudadanía, sea de tu municipio, sea de toda Asturias. Es importante, además, mirar lo que ha pasado estos años, y también es muy importante, y yo creo que además es lo que pide la ciudadanía, saber gestionar las diferencias, saber hablarlas y saber respetar los acuerdos a pesar de tener diferencias en ciertos asuntos. Y yo creo, desde Izquierda Unida pensamos que esa estabilidad hoy en día, si echamos un ojo a lo que está pasando en el panorama político con todos los partidos en este Parlamento regional y en Asturias, hay dos fuerzas políticas que nadie puede negar, que están trabajando en los acuerdos que firmaron, que están trabajando a pesar de diferencias, seguir trabajando a favor de la ciudadanía, y que somos los que estamos dando estabilidad a la política asturiana y a la ciudadanía asturiana, mientras otros están divagando y enfrentándose, pues muy nerviosos ya por la época en la que empiezan y por las dificultades que tienen esos partidos, unos a punto de desaparecer y otros con sus problemas de candidaturas, etcétera. Cuando lo que tenemos que estar hablando, todavía no estamos en mayo, lo que tenemos que estar hablando es de los problemas que seguimos teniendo, que tiene la ciudadanía y que tenemos encima de la mesa. Nos eligen para gobernar 4 años, no 3 y medio. Y eso es lo que tenemos que hacer, trabajar hasta el último día y devolver y que esa confianza en la ciudadanía, en la política, que algunos y algunas están empeñados en destruir, en decir que la política no vale para nada o que todo es una porquería. No, la política es el arte de hacer las cosas y las cosas imposibles muchas veces, y la política hay que hacerla con dignidad, con honradez, con transparencia y sabiendo gestionar los desacuerdos. Y eso es lo que estamos haciendo Izquierda Unida y el Partido Socialista. Hacen una valoración positiva, pero hablan de la importancia de gestionar esos desacuerdos. Hubo algunos importantes durante la legislatura, como la reprobación del consejero de Industria, el desacuerdo de Izquierda Unida con determinadas leyes que se aprobaron por parte del gobierno con otros. Y me gustaría saber, de aquí a lo que queda de legislatura, estos problemas, ¿cómo los vais a resolver? ¿Es diferente? Pues hablando, hablando, con diálogo, y luego, lógicamente, vamos a ver, nadie puede pedir que seamos gemelos. De hecho, por eso somos dos partidos distintos, si no estaríamos todos militando en el mismo partido. Y yo creo que lo fundamental, lo acabo de explicar, es el consenso y es limar esas asperezas, y bueno, habrá momentos en que no estemos de acuerdo, pero no por eso vamos a montarnos una pelea y a dejar de dar estabilidad a la ciudadanía, que es lo que tenemos que hacer. Que a eso me refiero cuando saber gestionar las diferencias. Lógicamente las habrá, las hay en una familia, las tiene que haber en todos los sitios porque nadie es igual a otro, pero la importancia es gestionarlo de tal manera que no afecte a la ciudadanía, ni tenga por qué escuchar discusiones ni nada que a ellos no le va a solucionar ningún problema, ni les va a llenar la nevera, ni les va a pagar la letra de la hipoteca, ¿vale? Por ejemplo, la ley de medio ambiente, que el PSOE... Pongo un ejemplo para que también se interprete y se entienda bien de qué hablamos, ¿no? Ahora la prioridad absoluta en la que estamos es los presupuestos de Asturias para el año 2023, que es algo que además la propia Ángela Ballina me reclamó de forma insistente, ¿no? Como digo siempre. Y en eso estamos, es decir, queremos que Asturias tenga presupuestos para el año 2023. Y lo que tenemos claro también, por ejemplo, nuestra posición, es que los millonarios según el diccionario es el que tiene 1 millón, por poner un ejemplo, son 3.500 asturianos los que tienen 1 millón de euros, más de 1 millón de euros.
nosotros estamos de acuerdo, ambas formaciones políticas, que estas personas que tienen más de 1 millón de euros paguen el impuesto de patrimonio. 3.500 frente a 1 millón de habitantes. Frente a otras fuerzas políticas que lo que dicen es que estos 3.500 no tienen que pagar ese impuesto. Claro, pongo un ejemplo. Más o menos la recaudación suele oscilar entre los 20 y 24 millones de euros al año el impuesto de patrimonio. De eso depende, por ejemplo, que si hay presupuestos del Principado, hay ayudas a la natalidad hasta un límite de renta, porque en eso lo tenemos claro, somos progresistas y protegemos especialmente a los más vulnerables, que son clases medias y clases trabajadoras. Esa ayuda de 1.200, de 1.700, 2.200, que está encima de la mesa. O la ayuda para las personas que en su concejo no hay escuela de 0 a 3 o habiéndola no tienen plaza. Esa ayuda de 1.500 también con límite de renta. O el incrementar en 30.000 familias más para ayudas a la pobreza energética, para facilitarles esta situación tan difícil que están viviendo. O, por ejemplo, incrementar en un 50% las ayudas a la compra de libros, que saben bien las familias lo que está costando. Bueno, pues todo eso suma más de 24 millones. Es decir, suprimir el impuesto de patrimonio se llevaría por delante este tipo de políticas. El impuesto, repito, que pagan los ricos, los que tienen más de 1 millón de euros de patrimonio. Punto. Por eso son coincidencias programáticas y sobre todo algo que decía Ángela Bellina, que yo creo que hay que resaltar, que en medio de tanta incertidumbre la gente quiere estabilidad política. Lo que no quiere es inestabilidad. Y lo que no puede ser es que los partidos políticos se dediquen a generar más inestabilidad. Bueno, pues nosotros somos dos formaciones políticas que no solo no generamos inestabilidad, sino que damos estabilidad política a Asturias. Yo no preguntaba tanto por las coincidencias, sino por las diferencias. Me gustaría saber cómo vais a gestionar esas diferencias, pues, por ejemplo, la ley de medio ambiente. Pues si hablando hablando y si no hay posibilidad de acuerdo, sin hacer de eso un drama, porque nos unen los temas más importantes. Es decir, por ejemplo, insisto en esa prioridad, por eso ponía el ejemplo de los presupuestos y de la protección a las clases medias y de las clases trabajadoras, que para nosotros es prioritaria en este momento. Sí. Aunque la negociación presupuestaria empieza el próximo lunes, sí, uno de los planteamientos que ya ha trazado Izquierda Unida es ampliar esas ayudas que ya usted anunció, pues por ejemplo con un fondo de contingencia para estar al lado de las situaciones más vulnerables que pueda generar la crisis. ¿Hay disposición por parte del Gobierno? Igual que hay disposición. Nosotros siempre tenemos disposición de diálogo y lo sabe bien Izquierda Unida y más en materia presupuestaria. No obstante, eso tema lo tocaremos el lunes porque hoy estamos hablando del acuerdo de investidura. Y el buen balance que han hecho, el balance positivo que han hecho de este acuerdo, es un buen momento, un buen punto de partida para afianzar el acuerdo a cara a los presupuestos. Yo creo que siempre que hay un buen balance, lo que representa es que influye en que hay más estabilidad política en Asturias. En medio de la situación general de tanta inestabilidad, que nosotros somos fuerzas políticas estables y demos estabilidad política a Asturias, y encima confiables, ¿no? Yo creo que ese es el mejor término que nos define, dentro de nuestras diferencias, porque, como muy bien decía Ángela Bellina, seríamos dos organizaciones, seríamos gemelas, y no lo somos organizaciones políticas diferentes, pero es verdad que somos confiables. Hay partidos que a día de hoy no sabemos ni cuáles son sus procesos o sus políticas, porque dependiendo de si es lunes o miércoles cambian. Hay otros partidos que están a la espera de que Madrid señale con el dedo nombres. Hay otros partidos que ya no sé si son partidos. Hay muchas situaciones que generan inestabilidad. Y nosotros creo que somos dos organizaciones estables que están en este momento empeñadas de verdad, pensando en la gente que lo está pasando peor por la subida de los precios, la subida de la inflación, la subida de los precios de la energía, por poner un ejemplo. Nosotros somos dos organizaciones que hablan de esos problemas, de los de la gente, no de nuestros problemas. El acuerdo de investidura incluía muchas áreas distintas. ¿Han dado hoy, no sé, un porcentaje que a veces sale en ese porcentaje? Bueno, estamos repasándolo todavía, pero hay un grado de cumplimiento bastante alto. No estamos todavía en el término porcentual, pero desde luego el grado de cumplimiento es alto, ¿no? Antes hablaba de ciencia, por ejemplo, uno de los acuerdos de investidura era la creación de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad. Yo creo que valoramos que ha tenido unos resultados muy buenos. Aquí mismo en Navia hay un proyecto muy bueno, puntero, que el alcalde y sus compañeros de gobierno de Izquierda Unida planteaban como uno de los grandes proyectos en los que tenemos que trabajar y está trabajando la Consejería de Ciencia. Una pregunta, Duro Felguera ayer anunciaba ha recibido más de 100 millones de euros por parte del gobierno asturiano. No sé cómo lo valora. No, 100 del gobierno asturiano, del gobierno de España. No, porque 100 millones de euros nosotros no sacamos.
¿Cómo No, valora esa noticia? pues yo valoro muy mala noticia, desde luego, como no lo puedo valorar de otra manera. Es el escenario que menos nos gusta, que menos compartimos. En modo alguno compartimos el que tengan que ser mediante fórmulas de minoración de número de trabajadores. No vamos a estar nunca de acuerdo con eso. Es en realidad los 120 que dio el Estado más los 6 que sí dio al gobierno de Asturias iban en la tesitura de salvar la compañía de lo que si no hubiera sido una quiebra técnica, porque hay que reconocer una cosa: Duro en aquel momento estaba en riesgos de disolución. Ahora van a hablar, parece, con los sindicatos sobre ese plan de viabilidad de la empresa en reducción de plantillas, que hay que ver cómo queda, porque yo ahí me remito lógicamente a la negociación. Para nosotros siempre es una mala decisión, insisto, pero es que en aquel momento lo que hubieran sido es el despido de toda la plantilla, porque la empresa, desde luego, con los datos económicos que tenían en aquel momento, no podía seguir ni un día más. El rescate fue lo que la salvó de no desaparecer. Y eso debido, si me permiten, a una malísima gestión de sus administradores anteriores, que hay que decirlo claramente, porque es verdad que ahora hay una administración distinta, ¿no? Es un consejero delegado nuevo y un equipo nuevo, pero hay que recordar la malísima administración que llevó a una compañía al borde del colapso. Bueno, simplemente que se confíen si con ese rescate sí se va, y pues el anuncio de ayer de despido sí se va. Bueno, yo ahora me remito a la negociación, lógicamente, tienen que también hablar los sindicatos, pero yo insisto en este mensaje porque es así y creo que lo compartimos las dos organizaciones. Sí. Nosotros, el camino de reducción de empleados nunca es un buen camino, nunca. Sí, quería preguntarle también un Sí. conflicto que parece que entra en vías de solución, es el de la ayuda a domicilio. Sí. ¿Qué le parece el resultado de la votación de ayer y en fin? Bueno, yo respeto mucho siempre a los trabajadores y en este caso trabajadoras muy mayoritariamente, como no puede ser de otra manera, y yo lo que digo, y lo dije en su momento, les expresé el apoyo, creo que en esto también coincidimos con Izquierda Unida, y que en los convenios que se están firmando, el Principado ya ha hecho un incremento sustancial del plan concertado, tiene que retribuirse mejor a las trabajadoras. Tiene que incrementarse, porque es verdad, porque si incrementamos los convenios, tiene que también notarse en las trabajadoras, como no puede ser de otra manera.